Listo, padre. Estamos listos para iniciar. Bueno, muy bien. Entonces, un saludito a todas las personas que han abierto su espacio, su corazón, su cerebro, su cuerpo, para actualizarnos un poquito en todo este cambio en el cual nos encontramos. San Ignacio, cuando iba a comenzar una oración, tenía una que era preferida, decía la oración sólita en su terminología, o sea, la que se debe hacer en cada momento. Yo le hice un pequeño cambio al final por la cuestión de terminología. Él habla de su divina majestad. Y yo creo que para nosotros, latinos, siglo XXI, divina majestad, pues no nos dice mucha cosa, ¿no? Una cosa por allá como fuera de nosotros, ¿no? Entonces los invito a que repitan conmigo. Permite, Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas para amar y servir al estilo de Jesús. ¿Bien? Es una oración muy linda, ojalá la aprendamos de memoria. Como hemos dicho en reuniones anteriores, los que hacen doctorados, etcétera, cogen esa frasecita y le estudian 2 años y sacan sus títulos, ¿no? Porque dicen que en esa pequeña frase está toda una espiritualidad hermosísima, ¿no? Permite, Señor. Dios permite tantas cosas que uno a veces no entiende, ¿no? Permite, Señor, que todas mis intenciones, o sea, tener una recta intención. Vamos a estar aquí hasta las 8:15. Permite que todas mis intenciones, acciones es que vamos a estar frente a una pantalla, vamos a comunicarnos, va a haber reunión en grupos pequeños, son las acciones externas. Operaciones, vamos a hacer un ratico de silencio, vamos a hacer un ratico de oración, ¿no? Sean puramente ordenadas. Esa palabra ordenada es supremamente importante. ¿Por qué? Porque el egocentrismo tiene una fuerza tremenda en nosotros y tiende a desordenarnos. ¿Y cómo nos desordenamos? Creyéndonos que somos dioses, que es la tentación de todo ser humano, ¿no? Creerme superior al otro o inferior al otro, ¿no? Que somos inferiores o superiores a otro. ¿Y para qué? Para amar y servir, que son los 2 verbos que concretiza la espiritualidad ignaciana. El amor concretizado en el servicio. ¿Bien? Y tenemos un ejemplo al estilo de Jesús. ¿Bien? Entonces permite, Señor, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas para amar y servir. Y le pedimos a la Virgen María. ¿Bien? María es mamá. Y recuerden lo que le pasó a María en las bodas de Caná. ¿Bien? Y nos dio un mandato. María nos dio un mandato. No se hablan de los mandamientos de María, ¿no? En este momentico se me está ocurriendo la frasecita. El mandamiento de María es: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Entonces, que Él se va a aparecer, nos va a hablar allá como si fuera un mago. No. Hacer bien lo que nos toca hacer ahora bien. Si voy a compartir, voy a cantar, voy a guardar silencio, estar atento, voy a tener alguna, hacerlo bien, ¿bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, que María nos acompañe e interceda por nosotros con esas oracioncitas que nos enseñaron las abuelas y las mamás. Yo estoy celebrando la misa de 7 y estoy insistiendo en eso, ¿no? Que son las abuelitas las que enseñan a sus nietos. Ojo, abuelitas, ¿no? Al Papa lo educó espiritualmente una abuelita. Bien, lo dijo el domingo. Entonces, esas oraciones tan bonitas que se repitan. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, confía en mí. La gente a veces se ríe en eso, ¿no? La primera, Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
La segunda, Sagrado Corazón de Jesús, confía en mí. ¿Bien? ¿Por qué? Ves que eso tiene su forma. La gran mayoría de los que están allí son mamás y papás, ¿no es cierto? Ustedes educaron también a sus hijos, que ustedes confían en su hijo. ¿Ve qué bonito? Lo educaron también. Que dice, yo confío en mi hijo. Yo sé quién es mi hijo, yo confío en él. A eso mismo nos está diciendo mi Dios, ¿no? Él confía en nosotros, porque nos ha educado y en nosotros está el Espíritu. Bueno, esto es como una introduccióncita, ¿no? De pronto el canto, ¿no? Todas estas cositas nos ayudan, ¿no? Nos ayudan el canto, ¿no? El canto de gracias Señor por el día tan bonito de hoy. Solamente cantamos la primera estrofa porque nos va ambientando, ¿no? Que no sea una conferencia, sino algo que vaya despertando nuestros sentimientos. Gracias Señor por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor por la vida y la salud. Gracias Señor por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor por la vida y la salud. Ahí nomás. Bueno, me gustaría, para que esto no sea una charla muy monótona, me gustaría una participación de ustedes, ¿no? Esta es la cuarta reunión que tenemos. Entonces, para las personas que han llegado a la segunda vez, la tercera vez, o que llegan ahora, pues para que no estén así como de esto, ¿de qué se trata, no? Se trata de hacerles conocer a ustedes un trabajo que hice hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero que lo he ido actualizando y que se llama El arte de orar, amar y servir al estilo de Jesús. El arte de orar, ¿no? Una oración que se concretiza en el amor y en el servicio y que tenemos un modelo al estilo de Jesús, ¿bien? Entonces, ¿cómo arrancábamos? Cuando uno va a hacer oración, ¿con qué Dios va a orar? Entonces, toda la primera entrega fue examinarnos esas tendencias que todos tenemos, aún ahora, sabiendo que Jesús es la imagen perfecta de Dios Padre. A veces tenemos esas tendencias, ¿no? Que son las memorias que hay en nuestro cerebro y que nos hacen tener miedo o que nos persigue, o un Dios por allá en las nubes, ¿no? Entonces, esa fue la primera entrega, ¿bien? El arte de orar, amar y servir al estilo de Jesús, imágenes distorsionadas de Dios. Ustedes hicieron un trabajito. Segunda entrega, algo supremamente importante, el momento histórico en el cual nos encontramos. Es un momento bien complejo. Y les decía esa frasecita de algún pensador, ¿no? Cuando yo me sabía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Fíjense que por lo general, las generaciones anteriores eran lo que le sucedía al tatarabuelo, el abuelo lo repetía, nuestros papás lo repitieron, pero ahora ya no. Fíjense, nosotros nunca les enseñamos nada a nuestros papás, nunca. Ellos tenían toda la verdad, todo. Ahora ellos son los que nos están enseñando, sobre todo este lenguaje virtual. Yo mismo, yo me enredo, yo tengo que decirle, Samuel, esto cómo es, ¿no? Ahora son muchachitos de 10, 12 años enseñándole al papá, a la mamá, cómo se maneja un computador, cómo se manejan las redes sociales, etcétera, ¿no? Eso es un pequeñísimo ejemplo, ¿bien? La forma como nos educaron a nosotros en lo religioso, en los aciertos, en los desaciertos, en el pecado, no pecado, el infierno, todo eso desapareció, es decir, ya es otra forma de manejar. Creo que hace 3 reuniones o 2 hablamos de la parte sexual. Fíjense, eso cambió totalmente. Ya la pornografía está en las manos de un niño de 10 años. Tiene su celular, da curiosidad y eso cambió. ¿Y nosotros qué le estamos diciendo? Entonces nuestra iglesia también ha cambiado. Y fíjense que la pandemia, esa frasecita, se cerraron los templos, pero se abrieron las familias. Hay una fuerza ahora muy hermosa, ¿no? De celebrar la Eucaristía con sus nietos o celebrarla sola a través de la pantalla. Bueno, esos son unos cambios y terminábamos por allí con algunas preguntas, ¿no? Te invito a hacer un rato de oración. Estoy en la segunda entrega. ¿Quién es realmente Jesús para mí?
porque ese es el tema que vamos a profundizar hoy y creo que no nos va a dar el tiempo dentro de 8 días. Realmente, después de todo eso de las imágenes de Dios, ¿quién es Jesús para mí? ¿Bien? ¿Quién es realmente? ¿Cómo lo siento? ¿Qué tiene que ver con mi comportamiento? ¿Qué es lo que más me llama la atención? ¿Por qué quiero saber más que Él? Perdón, ¿por qué quiero saber más de Él? ¿Bien? ¿Y por qué yo puse esa interrogación? Porque el conocimiento, el amor es proporcional al conocimiento. Y San Ignacio tiene esa frase tan linda, ¿no? Permite, Señor, que yo te conozca más para amarte. ¿Por qué? Porque entre más te conozco, más te amo. Qué belleza, ¿eh? Porque quiero hacer este curso de oración, ¿no es cierto? Y eso es lo que ahora les pido para que no me oigan 1 hora y cuarto, ¿no es cierto? Que unos 4 o 5 voluntarios, ¿no? Digan, expresen qué les ha parecido, qué les ha llamado la atención, qué me sugieren a mí para que yo mejore. Porque así como ustedes están aprendiendo, pues yo también estoy aprendiendo. En este momento yo estoy viendo una imagen de Jesús y punto, yo no los veo a ustedes, ¿no? Entonces, uno tiene que corregir, a veces hay fallas, etcétera. Y hace 8 días hablábamos de algo muy interesante, la distinción entre lo que es espiritualidad y religión, ¿bien? Alguna persona entendió mal, ¿no? Que yo como que quería fundamentar la espiritualidad y estaba en contra de la religión. No, si ustedes ven la portada, eso está en interrogación. Espiritualidad versus religión. Y entonces acudimos al padre Remolina, que nos dio una explicación realmente extraordinaria sobre la necesidad de la espiritualidad y la religión. Y terminábamos hace 8 días con unos personajes actuales, ¿no? Que hablaban de espiritualidad y religión. El padre Baena, que dice el arte de salir de sí mismo en bien de los demás. Qué bonito, ¿ah? El padre Leonardo Boff, espiritualidad tiene que ver con experiencia, no con doctrina, ni con dogmas, ni con ritos, ni con celebraciones, que son más que caminos institucionales que pueden servirnos de ayuda en nuestra espiritualidad, pero que son posteriores. ¿Por qué me gustan estas personas y por qué las puse? Porque son personas equilibradas. Ni desacreditan la religión, ni desacreditan la espiritualidad, sino que hablan bien de las dos y las dos se necesitan. Mi profesor Tony Emelo, que murió a los 55 años, ¿no? Cuando dice, espiritualidad es estar despierto, es haber hallado una mina de diamantes dentro de usted. Y la religión se destina a guiarlo a eso, ¿no? Y la frasecita, una cobija que deja de dar calor, deja de ser cobija. Lo que nos enseñaron nuestros educadores o lo que nosotros tenemos, hay cosas que ya no nos sirven, muy bonitas, muy bellas, pero no nos sirven. Entonces, no las hacemos. Hay otras que sí nos sirven, ¿bien? Entonces las hacemos. Luego el padre Meloni también fue discípulo de él en España. La espiritualidad es el vino. Qué bonito ese ejemplo, es que me encantan los ejemplos. La espiritualidad es el vino, las religiones son las copas. Entonces, está la espiritualidad católica, la espiritualidad de nuestros hermanos separados, la espiritualidad de los budistas, la espiritualidad de los anglicanos. Respetémonos, respetémonos. Ninguna es mejor que otra, ¿no? Luego el padre Angulo, de esta tierra, ¿no? Que es espiritualidad, la capacidad del ser humano de transformar sus odios en amores. Qué linda esa frase, ¿eh? Fíjense que ahí no está hablando de religión, la capacidad del ser humano de transformar odios en amores. Y finalmente el padre Ranner, uno de los mejores teólogos del siglo XX, dice, el cristianismo, el cristiano del siglo XXI, o es místico o no será cristiano. Fíjense que aquí no está hablando de ritos, ¿no? Místico, ¿qué significa? Tiene capacidad de entrar dentro de sí. Eso se llama místico. Místico viene de la palabra misterio. Y misterio es en latín, mysterium. Y mysterium en griego es sacramento, sacramentum, ¿bien? ¿Y qué es sacramento? El misterio de Dios en nosotros, la forma como Dios se hace transparente en nosotros. Aquí en estos minuticos les he hecho un resumen de lo que hemos visto aquí, como para calentarnos un poquito. Cuando yo estudié en AFIT, Administración y Empresas, yo tenía un profesor, el mejor profesor que tenía yo en mi vida, ¿no? Era el profesor de cálculo 1, 2 y 3. Y él dedicaba 15 minuticos a repetir la clase anterior, que había durado 45 minutos. Oiga, nosotros le grabábamos esos 15 minuticos de repetición, porque decía lo esencial. Uno en 45 minutos habla muchísimas cosas, ¿no? En cambio, cuando uno ya va a resumir, yo creo que les he resumido
en estos minutos lo principal de las entregas anteriores. Bueno, hasta aquí llegué yo. Ahora sí, Samuel, yo quisiera que en la forma como tú manejas allá el asunto, que unas 3 o 4 personas máximo, ¿no es cierto?, de una forma breve, nos den un testimonio de cómo se han sentido en estas 3 semanas, ¿bien? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué me pueden sugerir a mí? Padre, hable más despacio. Padre, no hable tanto. Padre, usted es muy cansón. Vea, dígamelo con toda tranquilidad, que yo no me pongo bravo, ¿no es cierto? Entonces, Samuel, te dejo la dirección de esto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, antes que nada, para todos, buenas noches. Y lo bonito de esto, padre, es que hemos creado un grupo virtual de amigos. Hay personas que personalmente no conozco, personas de Barranca, personas de aquí, personas de Bogotá, que ya se me hacen familiares porque están con nosotros en todas nuestras formaciones virtuales. Y lo bonito es eso, que seamos un grupo ameno, que digamos las cosas tranquilamente. Entonces, pues le pido el favor a quien quiera que active el micrófono en este momento y nos diga muy tranquilamente, pues hasta ahora cómo le ha ido, cómo ha tomado hasta el momento la formación del padre. Entonces, ¿quién nos quisiera en este momento pues comentar lo que quiera? Yo, Samuel. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Norita. Buenas noches, padre Julio. Atención, que se identifiquen. Norita, ¿de dónde es? ¿De Cali? ¿De Bogotá? De Barranca Bermeja, padre. Yo soy de la ciudad de Barranca Bermeja. Bueno, habla, tienes todo el derecho. Bueno, yo la verdad me siento muy contenta y me ha servido mucho, pues porque yo acá en Barranca también estoy en un apostolado y es con los internos de la cárcel. Entonces, la verdad me ha servido porque me ha ayudado a aprender como a expresarme con ellos, a convencerles o a mostrarles que lo importante de la vida es tener una espiritualidad y no estar como tan pendiente de lo que es la religión, como las normas, cómo me debo comportar. No, es como qué estoy sintiendo yo ante la vivencia que tengo de Jesús. Aprender a que no diga, yo creo en Dios. No, yo no creo en Dios solamente, yo le creo en Dios porque a través de mi vida yo me he dado cuenta de su existencia, cómo Él se comporta conmigo en las diferentes situaciones de mi vida. Entonces, la verdad sí ha sido muy enriquecedor este espacio. Bueno, gracias, Norita. Siguiente. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Yo pues. Bueno, entonces seguimos, porque... Un segundito, padre, que aquí nos está hablando. Nos va a hablar Sara Durán de Bucaramanga. Adelante, Sarita. Qué bueno, buenas noches, padre, buenas noches a todos. Pues muchísimas gracias, padre, porque para mí sí ha sido un curso, una formación muy enriquecedora. Y la parte suya, la pedagogía y la metodología que tiene para podernos explicar y que nosotros también podamos comprender cómo es Jesús, cómo está en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué ha hecho por nosotros? Entonces, eso es muy lindo porque a medida nos va formando, sí, uno pertenece a los grupos pastorales, pero como que le falta a uno esa meterle la palanca para seguir adelante, y con ese ánimo que usted lo hace, padre, de verdad que mil gracias por su tiempo y por su dedicación. Muy bien, Dios te pague. Todos tenemos esa fuerza, ¿no? Hay una frasecita a mí que es una de las que más me motiva para seguir en esto, ¿no? En San Juan hay una frase que dice, la vida eterna, es en frase de Jesús. Jesús dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu enviado Jesucristo. Oye, qué cosa. ¿Qué es vida eterna? Es felicidad. No es el cielo cuando nos muramos. No. La vida eterna es lo que está buscando mi corazón. Esa es vida eterna. Todos tenemos un vacío en el corazón, todos, ¿no?
ese vacío, ese huequito que tenemos está reservado para Dios. Y entonces cuando ese vacío que hay allá lo llenamos de Dios, ahí está una paz extraordinaria, ¿no? La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu enviado Jesucristo. Y precisamente con esta frase comienza una pequeña ambientación que durará poquito tiempo. ¿Por qué? Porque después Samuel los va a dividir en grupos. Porque antes de decirles lo que les voy a informar ahora y dentro de 8 días, porque estoy seguro que no vamos a tener tiempo y no quiero correr y llenarlos de ideas, no. Entonces ahora y dentro de 8 días, ustedes van a dar testimonio, ¿no? Testimonio de lo que es Jesús para ustedes, ¿no es cierto? Entonces estamos en la entrega número 4, presentación de Jesús y el Cristo de la fe. Comienzo con pequeñas explicaciones que yo me fui admirando cuando mis profesores de teología me explicaban, ¿no? En un primer momento Jesús es una cosa y Cristo es otra cosa. Me explico. Jesús es Jesús el de Nazaret, ¿bien? El que vivió allá. Pero toda la gente estaba esperando, era un Cristo, ¿bien? En mi terminología didáctica, ¿no? Recuerden que yo soy profesor de escuela. Cristo es como el alias, ¿ven? Jesús alias Cristo, ¿bien? ¿Y qué significa Cristo? Cristo significa Señor. Dentro de la terminología del Evangelio, ¿qué es Señor? Es Dios. Al único que le podían decir de Dios era Señor, el ungido, el primogénito, el Mesías, el Rey, ¿ve? Todo eso significa Cristo, todo eso significa. Entonces, después de muchos años, porque nosotros a veces creemos que el Jueves Santo fue la cena del Señor, el viernes lo mataron, el sábado por la noche resucitó y el domingo 5,000 convertidos. Cuidado, cuidado, cuidado. Se demoraron 8, 10 años en hacer esa unión entre Jesús alias Cristo. Entonces nosotros decimos Jesucristo, ¿ve? Para decir nosotros Jesucristo, ellos se demoraron 8 años. Nosotros, ¿cómo manejamos esto, no? Jesús es, cuando yo digo la palabra Jesús, es el Jesús como más histórico. Bien, cuando yo digo Cristo, por eso dice el Cristo de la fe, ¿ok? Eso como para introducción. Entonces les digo en la entrega, que Samuel se las va a entregar después de esta charla. Amigo, nos alegra que sigas con la ayuda de Dios en este proceso de aprender el arte de orar, amar y servir al estilo de Jesús. ¿Cómo presentar a Jesús hoy? ¿Cómo presentarlo? Perdóname, padre, perdóname un momentico. ¿En este momento usted quiere que proyectemos su ventana? ¿Su presentación? Claro. Claro. ¿No le estaban viendo? Yo creía que le estaban viendo. Perdón, para las personas que no la están viendo. Sí, lo estamos viendo. Bueno, estamos viendo. Siga, padre, no hay problema. Sí, es que aquí para la transmisión de Facebook la coloqué, siga. Ya le están viendo. Bueno, entonces ahí están las dos afirmaciones, lo de Jesús, el Cristo de la fe. Si hay alguna pregunta, por favor, me interrúmpeme. Yo no me molesto, ¿bien? Es todo lo contrario. Padre, no entiendo, no hable tan rápido, ¿no? Vaya más rápido. Entonces, la gran interrogación de ahora es, ¿cómo presentar a Jesús hoy? ¿Bien? Nos han dicho que es el amigo que nunca falla, que queremos conocerlo, porque entre más lo conocemos, pues más lo amamos, ¿no? En la entrega anterior dabas tu opinión acerca de lo que es Jesús para ti, las preguntas que acabamos de hacer, ¿no? A continuación, observa algunas de las principales características de un ser humano que partió la historia y ve resaltando las afirmaciones más significativas para ti. Para completar tus conocimientos, vamos a presentarte a Jesús llamado el Cristo. Fíjense lo que yo acabé de decir, que Cristo significa el ungido, significa el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Para lograr el objetivo acudimos a sacerdotes que son pues de talla mundial, como el padre Pagola. Pagola no es jesuita, escribió el libro donde yo voy a explicar el capítulo 9 de Jesús y la mujer.
De eso se trata hoy. Nada menos que el padre Gustavo Baena y especialistas en estos temas, ¿no? Te recomiendo que aquello que te llama la atención lo leas despacio, varias veces. No tanto reflexionando, sino orando, para que no se quede esto como, me aprendí las tablas de multiplicar, ya me sé las, ¿y de qué me sirve eso? Entonces, cositas que le llaman la atención, los que hacen. ¿Qué pasó? Hay que tener un ruido. Ya apagué el micrófono. Entonces, que no se quede esto como en una clase de matemáticas, no. Que esto se entienda como una clase de amor, en donde damos unas sugerencias y ustedes, los que están haciendo oración, lo que más me llamó la atención, lo vuelven a orar, ¿no? Entonces es una invitación de transformar la imagen que tienes de Jesús para que te puedas relacionar con el auténtico Señor del Evangelio. Pues ello tiene que ver con la imagen que tienes de ti mismo, con tu ser, con tus aspiraciones, con tu identidad, con la forma de relacionarte contigo, con los demás, con Cristo. Tu oración será más profunda. Recuerda que dime qué imagen tienes de Dios y te diré quién eres. Bien, cositas que ya he dicho y repito, ¿no? Jesús no fue un mago, ¿no? Cuando yo, Jesús sobre las aguas, esa vaina, ¿qué es, no? Un milagrero. Jesús multiplicando ahí panes de 3 cositas chiquitas y dándole comida a 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Eso tiene su razón de ser. Esa vaina, ¿qué es? Entonces la imagen, ¿no? Jesús un Superman. No, viejito, nada tiene que eso, pero uno como que tiene que ver de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene la participación de ustedes antes de oír al padre Pagola, ¿no? El padre Pagola, que les digo que es muy serio, él tiene, rezando hoy, acuden mucho al padre Pagola, y ustedes en Google pueden poner padre Pagola y ahí tienen todos sus libros, ¿no? El padre Pagola, en su libro Jesús, aproximación histórica, inicia su investigación así. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué secreto se encierra en ese Galileo fascinante, nacido hace 2000 años en una aldea insignificante del Imperio Romano y ejecutado como un malhechor cerca de una vieja cantera en las afueras de Jerusalén, cuando rondaba los 30 años? ¿Quién fue ese hombre que ha marcado definitivamente la religión, la cultura, el arte de Occidente, hasta poner incluso su calendario? Probablemente nadie ha podido tener un poder tan grande sobre los corazones y nadie ha expresado como él las inquietudes e interrogantes del ser humano. Nadie ha despertado tantas esperanzas. ¿Por qué su nombre no ha caído en el olvido? ¿Por qué todavía hoy, cuando las ideologías y las religiones experimentan una crisis profunda, su persona y su mensaje siguen alimentando la fe de tantos hombres y mujeres? Muy bien. Entonces, esta afirmación, ustedes saben que el primer libro, la primera edición del padre Pagola, la prohibieron en España. Y yo creo, por eso les puse la página, que la primera edición, ahora tiene un montón de ediciones, ¿no? Esta faceta está en la página 203, 204. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la gran revolución religiosa llevada a cabo por Jesús es haber abierto otra vía de acceso a Dios distinta a lo sagrado. ¿Y en qué consiste? La ayuda al hermano necesitado. La religión no es salvación. El camino más acertado es la ayuda al necesitado. Por él caminan muchos hombres y mujeres que no han conocido a Jesús. Terrible. Esa frase, oiga, ¿por qué es fuerte? Porque fíjense, a mi generación, para llegar a Jesús, nos formaron fue en lo religioso, en la doctrina. ¿Sí? Acuérdense los de la primera comunión. ¿Qué nos enseñaron de la primera? Las normas, los 10 mandamientos, las oraciones de memoria, ¿ven? Y si yo no me aprendí el catecismo de memoria, no podía hacer la primera comunión. Fíjense con cuál fue nuestro acceso a Jesús. Y entonces, si nosotros cumplíamos los 10 mandamientos, nos íbamos al cielo. Si faltábamos un domingo a una misa, nos íbamos al infierno. Ese fue el moralismo que nos enseñaron, ¿ven? Viejitas queridas y viejitos queridos, eso cambió. Bueno, hasta aquí llegué yo, son las 7:36.
Entonces ahora van a tener ustedes 10 minuticos, pero así, por cronómetro. A los 10 minutos se corta, estén donde estén, porque si no, no tenemos tiempo de seguir adelante. Entonces, Samuel, te pido el favor de hacer grupitos, ojalá de 4 si se puede, para que puedan tener su conversatorio. ¿Qué van a hacer en ese conversatorio? Simplemente van a participar sin inventar cosas, ¿no? ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Cómo lo han descubierto? A nivel de testimonio, ¿no? No nos inventemos cosas, no, sino bien lo que ustedes sientan sobre Jesús. Y de esa manera abrimos el espacio para comprender lo que vamos a seguir. ¿Entendido, Samuel? Sí, padre, regálame un segundito que no me está tomando el grupo. Un segundito. Si alguien tiene alguna pregunta, ustedes pueden hablar. ¿Está claro lo que van a hacer? En 10 minuticos. Responder la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Y cómo he cambiado de la imagen? El mismo Jesús que yo creo ahora, lo tenía en la primera comunión, lo tenía cuando era adolescente, lo tenía cuando fui mayorcito. Testimonios. Padre, no me está haciendo el vínculo en pequeños grupos. Entonces yo sugiero por el momento que las personas, este momento, pueden pensarlo, o sea, ¿quién es Jesús para mí? Y ahora por el chat lo podemos compartir. Bueno, es que he hecho 3 intentos y no me ha creado los grupos. Bueno, entonces hagamos una cosa. Comprendemos, esto de manejar la técnica no es fácil. Entonces, sí habrán como unos 3 o 4 voluntarios, habrá 3 o 4 voluntarios que espontáneamente digan quién es Jesús para ustedes, para que esto no se quede como monótono, solamente oyéndome a mí, pues yo me canso y yo también me aburro. En cambio, si yo no soy de ustedes, yo me emociono. ¿Quién responde? Los esperamos un momentico, padre, para que nos analicen o deben contestar ya. Rommel, padre. No, como me dices que no se... Sí. Como no, me dices que no se puede dividir en grupos, entonces que ahora participen. Perfecto, Rommel, adelante. Padre, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos los compañeros que están participando de esta excelente formación. Jesús es amor, Jesús es misericordia, Jesús es bondad infinita, Jesús está presente y vivo en cada uno de nosotros y Él lo único que quiere es que nosotros lo aceptemos, que lo dejemos entrar en nuestro interior y que aprendamos a compartirlo con nuestros semejantes. Yo diría que ahí está resumido el amor de nuestro Señor y el reino de Dios que es presente y vivo en nuestras vidas y en este momento. Ese es mi compartir. Perfecto. Te hago una pequeña sugerencia, ¿no es cierto? Como ya estamos hablando ya un poquito más profesionalmente, entonces de ahora en adelante, digamos, Jesucristo. Buenas noches. Porque al decir Jesucristo está haciendo alusión al Jesús histórico y al Cristo de la fe. ¿Sí me dejé entender? Cuando uno sí, padre, perfecto. Cuando uno dice Jesús, hace más referencia al Jesús de hace 21 siglos, ¿no? Cuando uno dice Jesucristo, hace alusión al Jesús que murió buenas noches. Y está en nosotros. Buenas noches, siguen. ¿Sigue Solángel? Sí, Solángel Peña de Barranca Bermeja. Cuanto a la reflexión de quién es Jesús para mí, yo considero que Jesús para mí es vida, es ejemplo, es camino, es servicio. Y la imagen que tengo ahora de Jesús es totalmente diferente a la que tenía cuando hice mi primera comunión, cuando estaba pequeña, cuando iba de pronto de la mano de mi mamá a la iglesia, porque tenía la imagen de un Dios o de un Jesús que castigaba, que no podía, o sea, que tenía como un látigo en la mano para castigar cada vez que hacía algo que según los demás era malo o era pecado. Cambié
cuando ingresé a ser catequista, esa imagen totalmente diferente de ese Dios amor, ese Dios servicio, ese Dios bondad. Muy bonito. Muy Esa bien. es mi reflexión. Perfecto. Y ya que eres catequista, te hago la misma sugerencia, ¿no? Cuando hables de Jesús, hablemos de Jesucristo, porque unimos las dos frases, ¿no? Jesús es el Cristo. ¿Bien? Jesús, cuando dices tú Jesucristo, estamos diciendo Jesús resucitado en mí. ¿Sí soy claro? Sí. Bueno, muy bien. Y te felicito por ser catequista. Siguiente, Sí, última bueno, intervención. padre, sí, le agradezco de verdad este taller porque es muy hermoso. Muy bien. Otro voluntario. Padre, para mí, Perdón, Jesucristo, siga Marta Cecilia Jaramillo, siga. sí, gracias. Para mí Jesucristo es todo, es mi Padre, mi Maestro, mi guía, mi paradigma. Y la verdad, pues no sé, desde siempre he tenido la misma imagen, desde pequeña, nunca, no ha cambiado eso en mí. Muy bien. Listo. Perfecto, muy bien, gracias. Yo haría una recomendación, ¿no? Jesucristo no es tu Padre, porque Jesucristo tiene su Padre Dios. Jesucristo es nuestro hermano, es el primogénito. ¿Sí, entendido? Perfecto, sí, Padre. Gracias. Yo quiero hablar. Hable. Bueno, mi nombre es Claudia Riasco de Cali y para mí Jesucristo es mi sanador, mi paz y mi tranquilidad. Hablo con Él como si fuera mi amigo, ha dado muchas respuestas a mi vida. Cada vez quiero servir y cuando no sé qué hacer, digo, ¿qué harías tú en mi lugar? Muy bien, gracias, mi querida amiga Riascos de Cali. Con mucho gusto, padre. Muchas Bueno, muy bien. gracias. Basta con eso, sigamos adelante, ¿no? Esto que estaban viendo en pantalla, Samuel, están viendo en pantalla la encuentro, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, entonces voy con el primer puntico, ¿no? Voy despacio. Sí se ve bien, padres. Bueno, muy bien. El cristianismo, ojo, es que esto es muy nuevo. Esto es del padre Pagola, esto no es mío. Vea lo que dice el padre Pagola. El cristianismo no es propiamente una religión. Más bien trasciende las religiones. Jesús en su vida terrena, el Jesús histórico, era de la religión judía y no pretendió ni reformarla ni fundar otra nueva. El cristianismo es más bien una concepción de lo que es el ser humano, tal como Dios lo quiere y lo está buscando desde el principio hasta lograrlo históricamente en el caso de Jesús de Nazaret. El padre Baena dice lo siguiente en una clase, que la Biblia no es para explicar quién es Dios, sino que la Biblia es para explicar quiénes somos nosotros. Oiga, eso es bellísimo, bellísimo. La Biblia no es un libro de religión. La Biblia nos revela qué es el ser humano. Revela quién es Jesús, ¿ve? Continúo. En otras palabras, el cristianismo pretende edificar seres humanos que sean muy semejantes a Jesús. En Jesús no solo Dios revela lo que es el hombre deseado por él desde siempre, sino la manera como Dios se comporta en la creación del mundo y del hombre. Entonces, Dios se está revelando en Jesús y qué belleza decirles, Él se está revelando en nosotros. ¿Y cómo se revela Dios en nosotros? Cuando somos buena gente. No compliquemos el asunto. Cuando somos buena gente. Y cada uno sabe cuándo es buena gente. Entonces, esto no es de conventos, esto no es de inciensos, esto no es de normas, porque el cristianismo, ojo, no es religión, es más que una religión, es el ser humano. ¿Bien? Continúa el padre Pagola. Dios no es conocible, pero sí experimentable, y de manera especial se nos revela en Jesús. Repito, Dios no es conocible. ¿Por qué Dios no es conocible? Porque Él está fuera del espacio y del tiempo. Él trasciende el espacio y el tiempo, ¿no? Me perdonan el ejemplo que es ridículo, porque me encantan los ejemplos de ridículos. Un perro no puede saber nada de inglés. Un perro no sabe nada de un idioma, o un perro no puede saber nada de lo que nosotros sabemos, de tomar decisiones.
no sabe, un perro está en un nivel bajito. Entonces nosotros de Dios, vean, no podemos decir absolutamente nada. Todo lo que podemos decir de Dios, lo decimos solamente a través de Jesús. ¿Ve? Es la única forma. ¿Por qué? Porque Jesús sí se metió en los zapatos nuestros, ¿no? Para Jesús, vea esa frase de Pagola, es brutal, ¿no? Para Jesús, Dios no es una imagen, es acción, es el acto creador. Esto significa que Jesús tiene certeza de que Dios, como acto creador, sucede en él. Y no solo en él, sino en todos los seres humanos. Dios crea a Jesús de la misma manera como ha venido creando a todos los seres humanos desde el principio. ¿Bien? En mi comprensión, el Padre Baena tiene dos palabritas que las suelo decir con frecuencia, que el Dios revelado en Jesús habita y acontece en el ser humano. Repito, el Dios revelado, de Dios no podemos hacer nada, saber nada. Lo sabemos es a través de Jesús. Jesús nos deja su Espíritu Santo, lo recibimos y lo actualizamos en el bautismo. Entonces, ¿yo cómo sé para que Dios está en mí? Porque habita en mí, ocupa el lugar mío. Y no solamente habita, sino que acontece. Entonces, Él, en este momento, el Dios revelado en Jesús está habitando en mí, me está haciendo comprender estas cosas tan bellas, tan profundas, y me está llevando a hacer este curso. Es el que me conduce, ¿no? En mi ejemplo, ese Dios revelado por Jesús es como el oxígeno. Es un ejemplo, es como el oxígeno. Nosotros no podemos evitar el oxígeno, no lo podemos evitar, nos morimos. Por lo tanto, ese Dios revelado en Jesús está en creyentes y en no creyentes. El oxígeno está en creyentes y en no creyentes. Ah, yo no creo en el oxígeno, pues me importa un pepino, pero yo estoy allí. Eso es lo que nos diferencia de los que no creen, de los que sí creemos, que nosotros creemos la presencia de Dios en nosotros, ¿no? Ese acto creador, acción creadora, es su voluntad. Vea qué bonito esto. ¿Ah? Nosotros rezamos el Padre Nuestro, háganse tu voluntad, ¿no? Y uno dice, la voluntad de Dios es que me gane la lotería, la voluntad de Dios es casa, carne y beca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No, viejito. La voluntad de Dios es que Él nos está criando en este momento. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos vamos a dormir esta noche. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que mañana hagamos bien lo que tenemos que hacer. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ven? La actitud de Jesús fue acogerse siempre de manera incondicional y absoluta a ese acto creador implícito en Él y no le ponía resistencia. De tal manera que Él se experimentaba poseído o dominado por Dios mismo. En esto consistía el reino de los cielos, de Dios, o dominación de Dios en su persona. De allí entonces que el anuncio del reino de Dios de Jesús era enteramente original, con relación al reino de Dios que se venía anunciando en el judaísmo de su época. Me explico. Los judíos en el año 1000 antes de Cristo tuvieron una época de oro, de vacas gordas, donde el rey era David. El imperio era del imperio, frente a decadencia del imperio egipcio o el imperio mesopotámico, todos esos imperios que rodeaban, Israel tomó una fuerza muy grande con David y con Salomón, ¿ok? 1000 años después, la gente quería que ese reinado de David volviera, ¿bien? Porque en ese momento el imperio era el imperio romano, ¿bien? Y entonces en los judíos había una gran confusión, porque querían un nuevo David, el hijo de David, ¿eh? Y entonces confundían el reino de Dios con el reino de David. Y viene Jesús y dice, no tiene esto que ver en este momento con matar a los romanos, no tiene que ver esto con que vamos a hacer otro imperio con armas, nada de eso. Es el reinado del amor, ¿bien? Es el reinado de la misericordia. Y Él vivió eso. O sea, Jesús nunca explicó qué es el reino de Dios, nunca. ¿Por qué? Porque era Él mismo. El reino de Dios es Él mismo, las actitudes de Él mismo. Ese es el reinado de Dios y esa es la voluntad de Dios que rezamos en el Padre Nuestro y que cuando lo cumplimos en nuestras acciones diarias, pues estamos cumpliendo con el reinado de Dios.
Bien, eso es lo que Dios, lo que Pagola dice pues en sus frases, ¿no? Y dice acá, esto no lo podemos alcanzar desde nuestro conocimiento racional, sino que es un don gratuito dado por la fe. Esto no es filosofía, esto yo no lo aprendo porque ya saqué título de teología, no. Puede que una persona más sencilla, una persona del campo, sepa más de amor que lo que yo estoy hablando, ¿bien? Porque es un don. San Pablo dice que nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por una gracia de Dios. Nadie puede decir Jesucristo, ¿no? Lo que decíamos antes, Jesús es el Cristo. Nadie puede decir Jesús es Dios, Jesús es el ungido, Jesús es el Hijo de Dios. Nadie puede decirlo si no es por un don. Entonces, agradezcámosle a Dios ese don que Él nos ha dado. Por eso la fe no es una limitante de nuestra racionalidad, sino una puerta que se nos abre hacia el infinito, la experiencia de la realidad del misterio, el acto creador continuo que sucede en nosotros mismos. ¿Ven? Entonces el padre Baena, que son los que yo conozco, él asume esa frasecita última de Pagola, ¿no? Baena dice que Dios es el acto creador continuo que sucede en nosotros mismos. Bien. Y ya creo que termina con esta frasecita. ¿Qué pretende Dios con la creación del hombre? ¿Por qué se le ocurrió hacer seres humanos, no? El logro que Dios consigue en la creación del hombre, Jesús, es liberarlo de sí mismo para que se entregue incondicionalmente y de manera absoluta al servicio de sus hermanos, particularmente de los débiles y excluidos, y de esta manera hacer unidad definitivamente con Él, liberándolo de la temporalidad y de la muerte, es decir, vivir siempre con Dios para continuar con Él y por Él la acción creadora. Con esto Dios nos está revelando lo que somos y para qué somos después de vencer la muerte. Esto que dice Pagola lo digo yo con mis palabras, bien sencillas, Dios. Si no entienden o no soy claro, diga, vale, repita que no entiendo, ¿no? ¿Qué pretende Dios con la creación del hombre? El logro que Dios consigue en la creación del hombre, Jesús, ojo, es liberarlo de sí mismo para que se entregue incondicionalmente al servicio. Profundizo en esta palabrita, liberarlo. Bien. Atención a lo que voy a decir. La persona que más tentaciones ha tenido en esta tierra se llama Jesús de Nazaret. Fue el hombre con las 3 famosas tentaciones. Fue un hombre tentado. ¿Por qué? Porque Jesucristo era como nosotros. Tenía esas tendencias que tenemos nosotros. Tenía esas tentaciones de que lo aplaudan. Tírese del templo, lo aplaudimos. Que haga milagrerías, que sea fanático. Convierte las piedras en pan. Te vamos a aplaudir. Inclínate ante los ídolos y creeremos en ti. Jesús tuvo esas tentaciones tremendas, tremendas. ¿Quién lo liberó? El Espíritu Santo. ¿Ve qué bonito? Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Es el amor de Dios en Jesús, y Jesús tuvo las tentaciones, pero no cayó en ellas. Por eso se dice que no cometió pecado, pero tentaciones lo hubo, las tuvo, porque si no tuvo tentaciones no era hombre, no era ser humano. Y entonces el amor de Dios lo libera de ese egocentrismo que tenía Jesús. ¿Y cómo lo libera? Para que se entregue al servicio. ¿De quiénes? De los más débiles y los más excluidos. Y por eso es hijo de Dios. ¿Bien? Es lo mismo de Pagola, pero ya con mis palabras, ¿no? Y entonces lo libera de la temporalidad y la muerte. ¿Bien? Entonces lo resucita. Como decir, este es el modelo de ser humano, ¿no? Entonces, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo. Porque yo el primero también soy egocéntrico. ¿Bien? Es una fuerza increíble que uno tiene de ser uno, un pequeño Dios. Yo soy el que mejor hablo, el que mejor toco acordeón, el que mejor celebro la misa, el mejor. Me inflé. ¿Bien? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser humildes, a saber que lo que estamos haciendo es por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Bien? Luego, y termina el padre Pagola.
Experiencia de Dios es entrar en comunicación con ese Dios. Es la oración, ¿no? Experiencia de Dios es entrar en comunicación con ese Dios que habita, ojo la palabra, ¿no? Habita y acontece, que habita en mí mismo, poniéndome a disposición de su actuar, que me está impulsando a mirar compasivamente a los demás. Por eso lo que vemos realmente en una experiencia de Dios son los rostros de nuestros hermanos más dolientes. Experiencia de Dios es sencillamente poner los ojos donde Dios lo hace, es decir, en los seres humanos más desprotegidos. El mismo párrafo, pero con mis mismas palabras, ¿no es cierto? ¿Qué es experiencia de Dios? Orar. Experiencia de Dios es cuando entramos en oración. Entrar en comunicación con ese Dios que habita en mí. Entonces, para yo caer, para tomar conciencia que habita en mí, debo estar tranquilo. Debo de relajarme un poquito. Es distinto orar a rezar. Nos enseñaron a rezar y está muy bien, pero no nos enseñaron a orar. Entonces, para orar es estar tranquilo, sosegado, suelto, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a entrar en contacto con ese Dios que habita en mí, habita y acontece. Y entonces, lo que yo soy, ¿no es cierto?, debo de ponerlo en disposición de los demás, ¿no? Entonces, los demás, ¿quiénes son los demás? Tengo que ir al barrio bien pobre, ahora no podemos salir, ¿bien? Vea, de pronto los pobres están más cerquita de lo que uno cree. Por ejemplo, ¿quién puede ser un pobre, entre comillas? Mi hijo adolescente. Mi hijo adolescente. ¿Quién aguanta ahora un adolescente entre los 13 y los 18 años? ¡Ay, jue madre! ¿Ah? El pobre lo tengo ahí conmigo. Con ese es el que yo tengo que tener paciencia, ¿no es cierto? El pobre puede ser mi cónyuge. El pobre puede ser mi abuelita que está en silla de ruedas. Entonces, esa oración, si no está guiada hacia el pobre que está juntico a mí, se queda alabaré, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y no, nada. Entonces Jesús no se quedó allá como en las nubes. Esa fuerza de Jesús lo llevó hacia los demás, ¿ok? Bueno, y termino el encuentro con las 10 principales características de Jesús, ¿bien? Que esas ya las vamos comprendiendo poquito a poco, ¿bien? 10 principales características. Primera, Jesús tenía muy clara su misión, dada por su Padre cuando afirmó en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu Santo, porque me ha ungido, me ha enviado para llevar la buena noticia, vuelven a aparecer los pobres, para anunciar la libertad a los presos, no solamente los presos de las cárceles nuestras, sino a los que a veces estamos apegados. Yo suelo molestar a los que tenemos tragas malucas, que no puede ser un viejo o una vieja, no. Yo tenía una traga maluca que era trabajar, y casi me muero, casi me operan del corazón, porque estaba trabajando tanto que no descansaba. Mi traga maluca era trabajar, no descansaba. Para dar vista a los ciegos no solamente físicos, sino cuando yo estoy como explicando algo, como descubriendo la verdad, como participando, estoy dando vista a los ciegos y a anunciar el año favorable del Señor. Entonces, primera característica de Jesucristo, tenía clara su misión, y la misión es la identidad de uno. La misión es la identidad, ¿bien? ¿Cuál es la misión de un ventilador aquí que me está refrescando? Pues dar viento. ¿Cuál es la identidad? Dar viento. Entonces, cuando uno tiene su misión clara, uno tiene su identidad clara. ¿Quién soy yo? La gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es su misión? La misión es esta, dar amor y servir. Ese es usted. Dime qué imagen de Dios tienes y te diré quién eres. Por eso el cristianismo es más que una religión. ¿Ve? Es una acción. Supera todas las religiones del cristianismo. Segundo, esto es creo que del padre Baena, correcto. Lo más importante de Jesús fue su relación de inmediatez con su Dios, a quien le decía Abba, papacito, entendido como fuente de vida y de amor. Vea, el único ser humano que se ha atrevido a darle un nombre a Jesús, a Dios, es Jesús.
Hemos dicho que Jesús es trascendente, es decir, está por encima del espacio y del tiempo. Así como un perro no puede entender, no puede leer un libro de álgebra, nosotros los seres humanos no podemos decir nada de Dios. Y este Jesús se atrevió a eso que él sentía por dentro, se atrevió a decirle papá, abba, papacito. ¿En qué sentido? Entendido como fuente de vida y de amor. ¿Por qué lo llamó papá? Porque en la cultura judaica era una cultura patriarcal, donde la mujer no servía para nada. Yo ya voy viendo que el tiempo, ya me faltan 10 minuticos, y dentro de 8 días mostraré el video. No es un video, es un PowerPoint que tengo de Jesús y la mujer. Por ahora basta con esto de las 10 características y terminamos, ¿no es cierto? Entonces, Jesús se atrevió a eso tan raro que llamamos Dios, se atrevió a decirle papá. ¿Por qué? Porque en la cultura judaica el papá era el que tenía, todo estaba centrado en el papá. La mujer no servía absolutamente para nada. Por eso todavía existe esa tendencia patriarcal en nuestra cultura después de 20 siglos. El primer revolucionario, el primero que defendió a la mujer fue Jesús. Y yo suelo decir, si Jesús hubiera nacido en la cultura vikinga, la cultura vikinga tenía más fuerza la mujer que el hombre. Si Jesús hubiera sido vikingo, nosotros estuviéramos diciendo, Madre nuestra que estás en el cielo. Le dijo papá, porque él veía que el papá era todo, el papá de su tiempo era todo. Entonces dijo, Abba. Abba es una forma cariñosa, ¿no es cierto? Fuente de vida y amor. Y ahora nos estamos dirigiendo a él en este momento como padre maternal. Tercera característica, qué linda esta característica, libre. Acuérdense esa canción de Perales, ¿no? Me gusta la palabra libertad. Yo suelo decir que el amor tiene una hermanita que se llama libertad. ¿Bien? Cuando uno tiene apegos, uno no es libre. Cuando uno tiene tragas malucas, no es libre. Cuando uno tiene un vicio, no es libre. No ama. Entonces, para poder amar hay que ser libre. Y Jesús fue libre, donde fuera, a quien fuera, al costo que fuera y por encima de lo que fuera. Ahí sí me salió bonito esa cosa, ¿no es cierto? Libre. Le importaba la calidad de vida del ser humano, ¿no? No importaban las consecuencias de su comportamiento porque sabía que esa era la voluntad de Dios Padre. Su muerte en la cruz fue consecuencia de su fidelidad y obediencia amorosa. Explico un poquito esto, ¿no es cierto? Atención a lo que voy a decir, ¿no? La voluntad de Dios Padre no fue que muriera en la cruz. Ojo. Ese asunto de la cruz fue de los romanos. ¿Qué padre Dios va a querer que su hijo muriera así? ¿Bien? ¿Qué fue lo que nos salvó a nosotros? La obediencia, la libertad que tuvo Jesús. Y esa libertad y ese cuestionamiento que hizo la religión mató a Jesús. Hay que tener mucho cuidado con las religiones, mucho cuidado, porque le metemos la mano. No hay religión perfecta y todas las religiones deben de irse purificando en Jesús. Jesús es el que cuestiona todas las religiones, ¿no es cierto? Entonces, por eso Baena dice, la muerte en la cruz fue su consecuencia de ser fiel y de ser obediente. Entonces, Jesús, la persona más libre que ha tenido. Cuarta característica, su amor misericordioso con las personas más vulnerables, como eran los enfermos, pobres, pecadores, viudas, muy cercano a las viudas, niños, niñas, locos. El tipo se metía por todo, vea. Ese Jesús ciertamente es fuera de serie, pero fuera de serie no por ser Superman, ni por ser mago, no, fuera de serie por su forma de vida. Se entiende la misericordia como ese salir con el corazón al encuentro de la miseria del otro y sanarlo. En eso consiste la palabra misericordia. La palabra misericordia está compuesta de 3 palabritas. Miseria, cordis, corazón, ia, misericordia. ¿Qué significa eso? Ia va con su corazón a las miserias nuestras. ¡Qué belleza! ¿Eh? Jesús es el que se pone los zapatos nuestros.
Algunos ya me han oído, ¿no? Póngase los zapatos de su esposo, a ver cómo le queda. Póngase los zapatos de su hija, a ver cómo le queda. Pues Dios se puso los zapatos nuestros. ¿Cómo? Porque se encarnó. Se puso los zapatos nuestros. Esa es una característica. ¡Qué belleza! Quinta característica. Revela el gran secreto, el misterio trinitario. Como comunidad de amor que trabaja en lo más profundo del corazón humano y se comunica a través de las emociones, entendidas como movimientos interiores que transforman. El gran secreto, fíjense, respetamos a los judíos, son nuestros hermanos, pero ellos no creen en la Santísima Trinidad, no creen. Respetamos a los musulmanes, tampoco creen en la Santísima Trinidad. Nosotros los cristianos católicos y protestantes también, o hermanos separados mejor, sí creemos en la Trinidad. Vea, creer en la Trinidad es, no tengo palabras como es la revelación. ¿Por qué es la revelación? En la Eucaristía que celebramos a las 12 hablé de eso, ¿no? Porque estar unidos en la diversidad. Esa es la Trinidad. Así les expliqué yo a los niñitos de primera comunión, ¿no? ¿Qué es estar unidos en la diversidad? Que el papá es hombre, la mamá es mujer y yo soy hijo. ¿Son iguales? No son iguales. ¿Son uniformes? Tampoco, pero son una sola familia. ¿Ve? Esa es la Santísima Trinidad. Yo tengo una amiga, tengo un amigo, género distinto, gustos distintos, pero nos queremos. Entonces, ese amor es el que, esa realidad de la relación de una familia, de una pareja, de unos amigos, sentirse unidos en la diversidad. Eso que suena como tan fácil, qué difícil que es, ¿no? Qué difícil. Aquí en Colombia, al que piensa distinto lo matamos. Fíjense cómo están divididos los partidos políticos. Qué odios, cómo se sacan los cueritos al sol, cómo se sacan las historias de las familias. Eso produce un odio terrible, terrible lo que están sufriendo ahora. Y es caerle, ¿no? Sacarle la debilidad al otro y hundirlo. Eso no es vida trinitaria. Qué bonito que pensemos distinto, te respeto, pero trabajemos por el pueblo colombiano. ¿Y dónde lo aprendemos? En el misterio trinitario, que es la unidad en la diversidad. Ustedes viven con personas en sus hogares, viven con personas muy distintas, con temperamentos muy distintos. Ninguno es mejor que el otro. Bueno, 6. Jesús fue el profeta, sacerdote y rey por excelencia. Qué bello esas 3 palabritas. Profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué profeta? Porque son bellas esas palabras. Porque eso nos lo dijeron a nosotros en el bautismo. Cuando nos colocaron el crisma. Entonces Jesús fue profeta, porque de eso estoy hablando en la Eucaristía de las 7 de la mañana. ¿Por qué es profeta? ¿En qué se caracteriza un profeta? Un profeta sabe decir cuándo las cosas están mal. No, mijito, yo te quiero, pero eso no es así. Esposa mía, esposo mío, padre Julio, yo te quiero mucho, pero no estoy de acuerdo con... Eso es ser profeta. Padre Julio, esto no hay que hacerlo. Eso es ser profeta. Qué bonito, ¿ah? Pero no me quedo yo solamente sacando los cueritos al sol, sino que el profeta da esperanza. ¿Bien? No solamente la cantaleta, sino la esperanza. Jesús es la cantaleta con el pecado, pero da la esperanza con la misericordia. Eso es profeta, ¿bien? Sacerdote, mañana es el día del jueves sacerdotal. Y voy a hablar de esto a las 7 de la mañana. ¿Bien? ¿Qué significa ser sacerdote? 2 características. Ser fiel a la voluntad de Dios, al amor de Dios, ser fiel y ser misericordioso. Así como ser profeta es decir, denunciar la injusticia y anunciar la esperanza. Para ser sacerdote, ser fiel a la conciencia, al amor de Dios que tenemos, bien, ser fiel, pero ser también misericordioso, ¿no? ¿Y qué es ser rey? No es el rey David, es el reinado del amor, ¿bien? Es la misericordia. Venga a nosotros tu reino, ¿bien? Porque denunció la injusticia, anunció el amor misericordioso. Nunca fue pesimista, le tocó muy dura, pero nunca fue pesimista. Su corazón estaba lleno de esperanza, porque confiaba en el poder amoroso de su padre maternal. Yo realmente les digo, le agradezco a mi Dios
que me inspiró para poner esas palabritas, ¿no? Eso no es mío, eso es el Espíritu Santo que cuando hice ese trabajo, ahora yo releyendo estoy diciendo, gracias Señor, gracias, me inspiraste. Bueno, séptimo, su sencillez, qué belleza, ya lo expliqué. Esperaban a un Mesías político y guerrero, al estilo de David y Salomón. Y el padre Baena dice, no creían en Jesús porque era sencillo y humilde. Eso, cuando hay cosas entre comillas, esas frases no son mías, son de mi profesor. No creyeron en Jesús porque era sencillo y humilde. En cambio, a unos pocos los fascinó, hasta tal punto que lo siguieron. Bueno, 8. Trato especial con la mujer. En 8 días presento un PowerPoint que solamente voy a hablar de eso, por eso no me demoro. 9. Valiente, berraco, ¿no es cierto? Para enfrentarse a sus opositores y enfrentarse a las instituciones injustas que había perdido el sentido de la ley del templo. Oiga, las peleas de Jesús allá en el templo, mucha atención, Jesús nunca oró en el templo, nunca. El templo para él como que lo ponía nervioso. ¿Por qué? Porque lo habían deformado, lo habían vuelto un sitio de negocio y por eso lo sacó con rejo, lo sacó, ¿ah? Valiente. El tipo, oiga, es que es un tipo que fuera de serie, tierno, pero no cobarde, valiente. Y ahí pongo la última palabra, ¿no? Una persona atrevida. Si fue valiente, fue atrevido, ¿no? Para tomar decisiones fundamentadas en el amor. Rompió esquemas, partió paradigmas, propuso una nueva cultura, la de la soberanía del amor misericordioso, y a eso lo llamó reino de Dios. Allí centró su existencia y por eso dio la vida, ¿no? Oiga, realmente démosle gracias a Dios porque nos ha dado fe en Jesucristo. Es una persona que todo lo que hemos dicho se queda callado, se queda corto, ¿no? Se queda corto. Ahí están pues las 10 características que resumí sobre lo que más me llamaba la atención de Jesús, ¿no? Y entonces, pero también lo persiguieron, lo insultaron, amigo de prostitutas. Ahora hay que quitar esa palabra prostitutas. Ahora se pone trabajadoras sexuales. Hay que respetarlas. Y allá en la casa de Villa Asunción, por una amistad muy bonita con una de las hermanas que trabajamos, les di un curso a las trabajadoras sexuales, ¿bien? Y a los pecadores. Amigo de los borrachos, amigo de los blasfemos, ¿bien? Y lo insultaron a Jesús, ¿no es cierto? Le decían borracho, blasfemo, poca cosa, castrado. Le dijeron comilón, samaritano, igualado, loco. Le decían endemoniado, ¿no? Y entonces con eso terminamos la entrega cuarta. 8 y 14. Entonces, yo los invito que cantemos, ¿no? Que cantemos, demos gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de conocer a Jesús, ¿no? Conocer a Jesús para amarlo, conocer a Jesús para servirlo, ¿no? Demos gracias a Jesús porque es bueno. Un momentico, yo saco aquí mi cancionero y nos vemos dentro de 8 días. Danos tu paz, demos gracias. Bueno, vamos a ver si sale, no está la letra ahí. Entonces, en 8 días, a mí sí me gustaría que dentro de 8 días comenzáramos también con los testimonios, ¿no? Ustedes van a recibir esa entrega y van a dar testimonio, ¿no? Cómo les fue con la lectura, pero especialísimamente con la oración. Que hagamos oración en esta semana, ¿no? Los invitamos a las Eucaristías de las 7 de la mañana por Facebook o por el blog el domingo a las 12 del día. Esa Eucaristía es para niños. Los inviten a sus nietos, ¿no? Porque realmente nosotros somos responsables de la educación de ellos. Demos gracias al Señor
demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo Redentor. Y por las noches los hombres cantan las alabanzas de Cristo Salvador. Con las palmas allá solitos ustedes, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Termino con las palabras del Papa. Ese Jesús nos ama con locura. Ojo, con locura. Está en nosotros, habita y acontece. Entonces esta noche vamos a estar con Él, en la camita, vamos a estar con Él, relajados, alegres, contentos. Nos vemos en 8 días. Samuel, no sé si quiere decir alguna cosa. No, padre, muchísimas gracias. Y ya, pues ellos saben que nosotros siempre les cumplimos. Y ya más tardecito, yo creo que por ahí en una horita o antes, les estaré enviando el material a los correos. No solamente a las personas que asistieron, sino a todos los que están inscritos, que de todas maneras algunas personas en este momento por situaciones de trabajo no pueden verlo en directo, pero después se conectan a través de Facebook Live y pueden llevar el material con la transmisión. Entonces, para todos, menos de una horita tienen todo. Gracias, padre. ¿Cuántos estuvieron ahora? ¿Cuántos oyeron? Más o menos 40 personas, padre. Ah, ok, muy bien, felicitaciones. Bye. Padre, aparte de las personas que están por fuera en Facebook Live, ¿no? ¿Cómo? Aparte tenemos nosotros la audiencia en Facebook Live, o sea, 40 personas aquí por Google Meet, pero por fuera tenemos audiencia por Facebook Live también. Ah, bueno, muy bien. En 8 días, faltando un cuarto para las 7, volvemos a comunicarnos para organizar, ¿ok? Sí, señor, así es. En 8 días no hay entrega, hay presentación de PowerPoint, ¿ok? Ah, perfecto, padre. Okay. Bueno, bye. Chao. Bueno, muchas gracias, padre. Muchas gracias a todos. Gracias, padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, padre. Muchas gracias. Feliz noche. No veo a nadie. Feliz noche. Los quiero y las quiero, pero no veo a nadie. Aquí. Feliz noche. ¿Cómo así? Chao, padre. Feliz noche, padre. Feliz noche para todos. Feliz noche. Que Dios les bendiga. Bueno, bye. Dios les bendiga. Buenas Chao, noches, chao. padre. Bye, bye. Adiós, chao. Que esté bien. Buenas noches. Gracias, Samuel. Muy amable. Bueno, que esté muy bien. Chaito. Gracias, Saludos. Chao, Samuel, gracias. Chaito, saludos. Chao, gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches, Samuelito. Y buenas Chao, noches a todos. descanse. Adiós. Chao, padre, muchas gracias. ¿Quién eres tú? Joyce.